Hola Leo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Leo. Sacamos tu primera carta y tu primer mensaje para el día de hoy. Tenemos aquí el 4 de varas. Bueno, esta es una carta que nos habla de armonía, todo lo que tiene que ver con relación a tu familia, Leo, lo que tiene que ver con relación a tu hogar. Siento que estás en un buen momento donde van a mejorar muchas cosas. De pronto es que si tú en tu familia has tenido aquí algún problema, hay alguna situación de conflicto que se pueda estar dando, digamos que, no sé, tus hermanos, tus hijos o incluso con la pareja, algo se va a estar resolviendo. Va a haber comunicación aquí, van a haber acuerdos a los cuales se van a estar llegando, Leo, para solucionar esta situación que pudieras estar viviendo. Ahora bien, si esto no resuena contigo, aquí lo que te dice que las cosas se van a estar acomodando en la cuestión de la familia. Por ejemplo, si algún familiar está pasando por una situación de salud, o algo relacionado también con temas económicos, pero en los cuales digamos que tú estás involucrado, involucrada de alguna forma, no sé, a lo mejor puede ser que tú debas como este dinero y que tu familia te esté apoyando a, a pagar esa deuda. O alguien aquí necesita como un empleo, ¿sabes? Todo este tipo de situaciones que puedan involucrar como a la familia y que de alguna manera otras se involucran porque, por ejemplo, tal vez tú, si alguno de tus hijos está pasando por una situación de deuda o como te digo, de desempleo, a lo mejor tú estás ayudando a esta persona, Leo, ¿no? O viceversa. Entonces, aquí lo que te dice la carta es que pronto va a haber solución a este tipo de conflictos, entiéndase, de acuerdo la persona que esté viviendo esta situación, pues, de precariedad. Así es que todo se resuelve con respecto a la familia. Problemas personales, como problemas que tengan que ver ya más relacionados con el dinero o cuestiones de salud o de trabajo. Tu siguiente mensaje tenemos aquí, bueno, tenemos el 9 de Pentáculos. Esta carta es fantástica, Leo, porque nos habla del movimiento energético con relación a lo material, a lo que es el dinero. Siento que vas a estar entrando en una etapa donde vas a estar atrayendo todo con relación a lo material. Sí, el dinero va a estar fluyendo, va a estar corriendo en tus manos, Leo. Ya sea que a través de oportunidades, sea a través de dinero que va a estar llegando. No sé si tú estás, por ejemplo, esperando como una pensión, estás esperando un pago. eh, yo veo que este dinero pronto llega como te digo, a tus manos. Ahora, hay una situación aquí también con respecto a una compra o una venta. Me dice que ha habido un conflicto. Hay algo de retrasos aquí con respecto a eso, Leo. Tal vez si tú estás, por ejemplo, queriendo comprar un auto, una casa o vaya, cualquier cosa, ¿no? Puede ser incluso un celular, un electrodoméstico o bien algo que se está poniendo a la venta y que de alguna manera es como que esto no se ha concretado, o sea, ni de un lado ni de otro, o sea, ni los que están pensando comprar es como que no he podido comprar, no se ha solucionado esto, y los que están intentando vender es como decir, bueno, yo estoy vendiendo mi propiedad, o incluso puede ser también si tú estás rentando algo, Leo, sabes que tú digas, yo estoy rentando una casa, pero o un departamento, pero esto no, todavía no se soluciona, ¿no? O sea, no se ha rentado, pues, bueno, aquí déjame decirte, como te digo, hay retrasos, que es lo que nos marca este 4 de varas con esta carta de 9 de pentáculos, donde nos dice que justamente empieza a fluir como todo lo energético con respecto a lo material. Entonces vas a tener pronto la solución en tus manos con respecto de acuerdo a cuál sea tu situación. Es decir, vas a estar realizando pronto esa compra o pudiera ser también que a lo mejor vas a estar dando un enganche, ¿no? Digamos que tú necesitas dinero en este momento para dar como un enganche de algo y lo vas a tener. Y si estás pensando
vender una propiedad que ya lleva tiempo y que nada más no has logrado concretar esa venta, bueno, pues espera también buenas noticias. Hay sorpresas con respecto a esto. Y déjame decirte que en ese sentido nos está marcando lo material, viene fuerte, viene muy fuerte para ti, Leo. De verdad que vas a estar en un momento de una vibración bastante alta y esto lo tienes que sostener. ¿Cómo? ¿De qué manera? Buscando también esa conexión con el dinero. Al tener aquí el 4 de varas y hablándonos como de esta parte de los conflictos, puede ser también aquí, Leo, que algunos de ustedes tengan ese conflicto del dinero, ¿sabes? Como una forma de cultural, ¿no? Que te han hecho creer que el dinero no es importante o que el dinero no lo es todo. Y entiéndase que sí, o sea, realmente no es que lo sea todo, ni que el dinero sea como la solución de todos los males, pero la realidad es que todos trabajamos por dinero y todos necesitamos el dinero para poder sostenernos. Entonces, a lo que aquí me están diciendo estas cartas, que para los Leo que han estado viviendo como en esta frecuencia, hay una relación con el dinero que se necesita sanar, que se necesita, pues sí, que necesitas hacer como las paces con el dinero, Leo, para que pueda llegar como este movimiento. ¿Cómo te vas a dar cuenta que esto? Bueno, pues de entrada es que si eres una persona que piensa constantemente este tipo de formas, ¿no? O tiene este tipo de pensamientos de que el dinero no es necesario, el dinero no es tan importante, o que el dinero no es la felicidad. Ese es como uno de los síntomas de que hay una desconexión ahí con el dinero. Otra sería, por ejemplo, también que cada vez de que tú recibes dinero, este se te escape de las manos, como si te pusieran humo. O sea, así como llega el dinero, se te va también como de esa manera. O incluso cuando tú estás de pronto por, no sé, por cerrar un buen trato, por ejemplo, un contrato, cerrar un buen negocio, hacer una buena venta, es que esto se te llega a malograr de última hora. Entonces, este tipo de cosas no son coincidencia, Leo. Es lo que te está diciendo el dinero, que hay una mala relación entre ustedes dos, entiéndase como energía. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Bueno, pues de entrada es abrazar el dinero, es decir, en una forma energética, abrazarlo, pedirle perdón, pedirle que siempre esté contigo, que, que de la misma manera que está contigo también pueda llegar hacia otros lugares, pero que al final regrese, o sea, que vuelva. Esto es como una forma de sanar esa parte del dinero, o ya será como una forma en la que a ti te nazca del corazón poder hablarle. Y sí, vas a pensar que esto es una locura, porque vas a decir: ¿cómo le voy a estar hablando al dinero? Bueno, pues aunque no lo creas, si tú hablas con el dinero y lo tratas como si fuera una persona, como si fuera un amigo, créeme que si tú haces esto, me dices lo que quieras, si no va a comenzar a cambiar esa relación. Eh, y fuera de ahí, bueno, pues para los que sí tienen esa conexión con el dinero, como te digo, va a estar fluyendo. Y bueno, ya tú sabes cómo lo vas a multiplicar, Leo. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, tenemos la carta de la sacerdotisa, justamente hablando como de temas energéticos, como de temas espirituales, de conexiones. Aquí la carta de la sacerdotisa justamente nos habla también como de esta parte. Puede ser que algunos de ustedes, Leo, o están buscando ya esta parte de la espiritualidad. Siento que a lo mejor estás buscando ya como otro tipo de verdad. O sea, ya no estás buscando lo que antes a ti te pudiera llamar la atención o te pudiera fascinar. Siento que en este momento ya no lo es tanto, Leo, como que tú ya estás buscando la felicidad, eh, como en otras cosas, o la estabilidad, tal vez en otras cosas. Veo que hay algo relacionado aquí también con temas que tienen que ser, no sé si de pronto, Leo, has tenido como la necesidad de ir a una iglesia, o hace algún corto tiempo tú tomaste la decisión de ir a una iglesia. Es lo que yo estoy viendo aquí. Estás buscando mucho, mucho la parte de la espiritualidad, la parte de la religiosidad. eh, y esto, la verdad es que te está acercando, independientemente de que te acerque a Dios, de que te acerque a los ángeles, a los santos, o en quien tú estés buscando como esta conexión, realmente te está acercando a ti mismo, Leo, porque siento que estás descubriendo otra parte de ti que tú no conocías. A lo mejor, e incluso me atrevo a decirlo de esta manera, puede ser que aquí un Leo haya sido una persona este, atea, una persona que no creía en nada, o una persona agnóstica,
O sea, como que no creo, pero tampoco es como que dejo de creer. Y de pronto ha pasado algo o ha pasado algo directamente en tu vida, Leo, o ha ocurrido, es decir, ha ocurrido algún acontecimiento en tu vida que te ha hecho acercarte a este tipo de cosas, o es que simplemente es que un día despertaste y algo comenzó a cambiar en ti, donde, sientes como esta necesidad entonces de buscar a Dios, de buscar en la parte de la espiritualidad. Pero déjame decirte que si este es como tu caso, esto no es coincidencia. Tú has sido elegido, elegida, eh, Leo, para descubrirte, para descubrir a Dios, para descubrir en lo que tú quieras creer. Simplemente es conectar con esta frecuencia divina, y esto tiene una razón. Por eso te digo que tal vez tú ya no vas a ver o ya no estás viendo las cosas como las veías antes, porque ahora comienzas a ver más como de lo interno, no tanto del exterior, sino estás aplacando más bien como el ruido externo, buscando la paz interna. Hay algo sobre esto muy interesante porque tú te vas a dar cuenta que, o te estás dando cuenta ya, Leo, que desde el momento en que tú estás conectando con este tipo de fuentes energéticas o de fuentes divinas, como le quieras llamar, tu vida está cambiando, se está transformando. Veo en ti mucha más paz, veo en ti mucha más conciencia, veo en ti también de pronto que estás observando de una manera donde antes no veías. Es más, me atrevo a decirte también que tú estás viendo ya la vida de una forma totalmente diferente, incluso a como tú veías a tus seres queridos, a la gente que te rodeaba, tú ya no los estás viendo de la misma manera, Leo, porque hay una transformación que está ocurriendo dentro de ti a través de lo que tú estás buscando con esta espiritualidad. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Mira, la carta de la estrella. Alguien te está guiando, Leo. Alguien está guiando tus pasos. Alguien te toma de la mano para decirte que vas por el buen camino, que sigas por ahí. Y ojo, porque puede ser que a lo mejor tú digas, yo en este momento la estoy pasando mal. A mí me está yendo verdaderamente mal. Entonces, al decirte que alguien te está guiando o que alguien te está tomando de la mano para llevarte por el buen camino, este puede ser una gran señal para ti, Leo. El hecho de que tú estés haciendo conciencia de que dices, si me está yendo mal es porque hay algo que no está bien. Hay una queja o hay una inconformidad en lo que tú estás viviendo, llámense temas de familia, llámense temas de pareja, llámense temas de amistad, llámense temas de trabajo o la forma en la que tú quieras relacionarlo, desde donde tú descubres que está la raíz de ese mal, es porque entonces estás haciendo conciencia y esto te va a llevar a tomar acción. Y al tomar acción es porque tú estás siendo guiado, guiada a salir de ahí. O sea, estás buscando, vas a buscar la manera de salir de algo negativo, de salir de algo que no es conveniente para ti, Leo, y eso es un gran paso, es abrir la puerta para poder, eh, para poder ir del otro lado, ¿no? Para ir en busca de lo que está del otro lado, lo que tú estás buscando o lo que tú quieres. Ahora bien, eso por esa parte, para los Leo que, como te digo, que no pudiera resonar como de esta manera. Si para ti es todo lo contrario, Leo, si tú dices en este momento, las cosas me están funcionando, me está yendo mejor, me estoy esforzando, pero veo que hay resultados, veo cambios, bueno, pues espera la sorpresa mayor, Leo, porque esta carta de la estrella también nos representa la semilla que se siembra. Puede ser que tú en este momento estés apenas sembrando esa semilla, estés comenzando a sembrar esa semilla, o es que esta semilla tú ya la has sembrado hace tiempo y la vienes regando. Es decir, tú te has enfocado en tu trabajo y has buscado la manera de permanecer ahí, pero también desde tu esfuerzo, desde todo lo que conlleva una responsabilidad, ¿no? En todo lo que uno hace, llámese trabajo, llámese estudios, lo que sea, Leo. Bueno, pues espera pronta respuesta porque esta carta me habla de señales. Me dice que vas a estar recibiendo señales que no son más que resultados de lo que tú estás haciendo, pero que esto te va a estar motivando. Estas señales llegan a tu vida, Leo, como una forma de decirte, vas bien, como una forma de decirte, las cosas están cambiando, realmente debes de continuar porque esto es el resultado de lo que se aproxima, ¿sabes?
o es más bien parte del resultado de lo que se aproxima. Así es que bueno, eso es lo que te dice esta carta, Leo. Vienen cosas maravillosas para ti, pero sobre todo para los que están, insisto, para los que están conectando con energía, bueno, ya me dirán después. Mira, la carta del mago, no, bueno, la estrella, el mago, la sacerdotisa, la magia. Una noticia muy importante que vas a estar recibiendo en los próximos días, Leo. Tal vez, o es que esta noticia te sorprende porque no la esperabas, o es lo que, o es la noticia que tú estás, necesitando en este momento. Puede ser que a lo mejor tú necesites una respuesta o necesites una noticia positiva sobre algo que tú esperas, sobre algo que tú estás viviendo, pero el mago te dice que de alguna u otra manera esto llega a cambiarlo todo. Es un buen comienzo para ti, es un gran inicio, Leo, el que vas a estar viviendo dentro de los próximos días o próximas semanas, pudiera ser porque pudiera haber un poco aquí de retrasos para cada uno de ustedes, pero esto ya, bueno, ya será para cada uno, ¿verdad? Fuera de esto, de lo que te dice el mago, que te espera, que se aproxima, también te está diciendo, no es el momento de renunciar. Ahora es cuando más tienes que enfocarte en ese propósito, aun cuando sientas que estás perdiendo la fe, aun cuando sientas que estás perdiendo la esperanza, Leo, es ahora cuando más debes de concentrarte, cuando más tienes que aferrarte, sobre todo agarrarte de tu fuerza, agarrarte de aferrarte a ese sueño, abrazarlo con todas tus fuerzas, con todas tus ganas para no soltarlo, para no desistir. Eso es por una parte y por otra te está diciendo, no es momento de cambiar la fórmula, no es momento de cambiar el plan, salvo que esto sea necesario. O sea, si a ti te está yendo bien en este momento en tu vida, las cosas están fluyendo, Leo, sigue por ahí. No intentes, ¿cómo decirlo? No intentes cambiar las cosas o no des por sentado que algo eh, ya está marchando al 100%. No sé, un ejemplo sería, digamos que tú has puesto un negocio y entonces este negocio está marchando ya comienza a marchar, pero si tú ahorita dices, te confías y dices, este negocio ya está avanzando por sí solo, es el momento como que yo me dedique a otra cosa o le dedique tiempo a otra cosa, ojo ahí, porque estás cometiendo un gran error. Esto se pudiera venir abajo. No es el momento para, como te dice, ni para cambiar la fórmula ni para abandonar el proyecto. Ahora es cuando más te tienes que enfocar, aun cuando las cosas te estén resultando bien. Ahora, si las cosas no están saliendo en la forma en la que tú esperas, lo que te está diciendo la carta es que no es el momento para tomar una decisión apresurada, al menos que la decisión que tú tomes sea 100% segura. Renuncio a mi trabajo, pero yo sé que renunciando yo tengo o tengo un respaldo económico o ya tengo otro trabajo, ¿no? Que así como yo cierre la puerta de ese trabajo, automáticamente estoy abriendo la otra. Pero si yo en este momento renuncio, no tengo dinero, no tengo empleo, pero simplemente yo creo que si voy a buscar a alguien me va a abrir la puerta, error. No lo hagas, Leo, porque me dice que no es el momento, vuelvo y te repito, para hacer cambios. En ese sentido, tienes que ser como muy racional a la hora de querer hacer algo y tener toda la certeza del mundo de que eso es seguro, porque si estás divagando, créeme que las cosas no te van a salir como tú lo esperas. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí el caballero de Pentáculos. Mira, Leo, yo lo que estoy viendo aquí es que hay una persona que se aproxima a tu camino. Creo que es una persona nueva, una persona que tú vas a conocer. Alguien está destinado ya para ti, Leo. Siento que esta persona tú la has estado manifestando en tus deseos, la has estado manifestando en tus sueños. Algo, obviamente entiéndase que tiene que ver con una relación de pareja. Me dice que tú deseas tener una relación estable, tú deseas estar con alguien, Leo, en una forma estable. Y esa persona llega para ti por destino.
prepárate porque pronto tú vas a estar conociendo a esta persona y va a ser alguien con quien vas a conectar fuertemente. Algo va a suceder muy rápido entre tú y esta persona, o sea, va a haber una conexión mucho, muy, muy, muy fuerte y esta persona no aparece de la nada, esta persona llega por destino porque tú la has manifestado, porque tú así lo has deseado. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Escorpio, veo a Sagitario, veo a Aries, a Tauro y al signo de Géminis. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 11, el 3, el 22, el 18, el 7 y el número 9. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra C, la L, la N, la Y, la J y la letra A. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Leo, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.